sobre el manejo de adicciones desde una perspectiva donde no solo las adicciones a sustancias están inmersas ahí, también comportamientos adictivos. ¿Listo? Para el que no me conozca, no sé si lo hice, discúlpenme si no. Mi nombre es Julio García, yo soy psicólogo de bienestar institucional. Yo soy parte de un grupo, somos 7 psicólogos que normalmente estamos haciendo este tipo de talleres. Espero que ya ustedes hayan participado de un taller anterior, porque además de este van a haber varios talleres ya para poder manejar diferentes temáticas, la parte social, la parte de académica también se toca en algunos puntos. Pero entonces, como les decía, el tema de adicciones lo voy a tocar desde mi perspectiva, que es la parte psicológica, no tanto la parte de la sustancia como tal, sino el manejo también de adicciones en comportamiento. Por eso es que aquí la definición dice que una adicción es aquella conducta que tiene una característica especial, y es que a inicio es muy placentera para la persona que la tiene. Y por eso se repite y se repite y se repite, de manera que puede llegar a ser patológica o difícil de controlar. ¿Listo? Entonces, si una persona tiene un tipo de adicción, sea un comportamiento, sea una sustancia, cualquier cosa, puede llegar un momento a ser patológico y afectar de forma que no puede tener una vida cotidiana tranquila sin el manejo de ese tipo de comportamiento. ¿Cuáles son los dos tipos de adicciones? Una, las psicológicas, y la otra, las adicciones químicas. Las adicciones psicológicas son todos comportamientos que afectan el manejo cotidiano de la persona. O sea, llega un comportamiento, se puede explicar de forma química, claro, el tema de la sinopsis y todo. Entonces, llega un momento en el que se vuelve tan común este comportamiento que tiene un manejo especial en el cerebro. Ahora se los explico un poco más. Y también están las adicciones químicas, que ya son las de sustancias como tal. Tiene que ver con la incapacidad de dejar de consumir. Sí, no se escucha. Escuchando. No te estamos escuchando, doctor Julio. Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. No sé qué habrá pasado. Bueno, ¿dónde se quedó? ¿Dónde se quedaron? ¿Qué parte? Cuando pasaste la diapositiva, ya no escuchamos. Ok, esta parte de aquí, o sea, antes de la parte de explicar las adicciones psicológicas. Pero ahora no estamos bien. Bueno, yo no estoy viendo la presentación, no sé los demás. ¿Alguien dejó de ver la presentación? No se está proyectando. No se está proyectando. Listo, vamos a mostrar nuevamente. Y debería estar mostrando ahora. ¿Ahora sí proyecta? ¿Ahora sí proyecta? Ahora sí. Perfecto. Sí, ahora sí se ve. Vale, muchas gracias. Sí. Cualquier cosa, díganme. Bueno, como les decía, pues vuelvo. Una es la
parte de adicciones psicológicas que le iba diciendo, que es la parte de comportamientos que se vuelven adictivos, comportamientos que se vuelven tan cotidianos que llegan a tener una consecuencia química en el cerebro. Y la otra es las adicciones químicas, que es el abuso de sustancias, como se le conoce. Cualquier tipo de sustancia que llegue a ser placentera para la persona, llega a poder considerarse como una adicción. ¿Listo? Entonces, yo voy a hablarles en este momento de solamente 2 adicciones conductuales, ¿vale? Miren que aquí en la presentación hay 6 y cada una de estas tiene una información cuando le dan clic. Esta presentación yo se la voy a enviar a todas las personas que están participando, que se hayan inscrito, así que voy a tomarme este minutico para poder decirles que por favor, si ustedes no se han inscrito, háganlo en este momento. Voy a pasar nuevamente el link de inscripción para que puedan inscribirse. Ahora mismo voy a pasar el link en el chat. Entonces, toda persona que no se haya inscrito y que no sepa qué es inscribirse, también debe inscribirse. Y bueno, ahí está. Por favor, la inscripción es la única forma que yo tengo de comprobar que ustedes asistieron. Entonces, por favor, todas las personas que no se hayan inscrito, tómense el minutico de inscribirse, solamente colocar su número de cédula. Bueno, continuamos. Yo voy a hablarles únicamente de 2 adicciones de la parte conductual. Voy a hablarles de la adicción a Internet. La adicción a Internet, que vamos a ver qué es lo que nos dice la presentación. Se caracteriza, y miren las palabras que se usan, por una dedicación exclusiva o tiempos de conexión muy prolongados que pueden llevarla a descuidar ciertas áreas importantes de su vida, como el trabajo, las relaciones sociales, la alimentación y el descanso. Esto, cuando uno habla de adicciones conductuales, no se trata que la persona sienta que no puede dejar de hacerlo, porque todos sabemos que una persona puede desconectarse del Internet. Claro que sí. Una persona, muchas veces las personas que son adictas a ciertas cosas conductuales, como no es una sustancia, lo consideran como banal, como bueno, yo puedo dejarlo en cualquier momento, como superficial, pero esa adicción conductual llega a afectar muchísimas áreas de la vida de la persona. El tema del acceso a Internet se está dando más que todo a partir del 2000, y entonces es una adicción que se puede decir que es una adicción nueva. ¿Por qué? Porque no se tiene todavía un manejo prolongado y estudios de manejo prolongado sobre cómo se puede mejorar esta adicción, pero funciona de la misma manera que cualquier adicción conductual. Listo, todo lo que sea durante tiempos muy prolongados que afecte las áreas de la vida de cualquier persona, que la afecte de forma real, va a ser considerado una adicción. Y la otra que quiero nombrarles es el tema de la ludopatía, la adicción al juego, que refiere a la adicción a los juegos de azar, todo lo que tenga que ver con casinos, con máquinas y todo. Miren, aquí básicamente lo que se habla es, y se nota muchísimo más esta adicción, porque afecta a la parte económica del sujeto, del individuo, de la persona. Siempre lo afecta la parte económica. ¿Por qué? Porque se está apostando en el juego. Hay personas que han perdido todo su patrimonio por una adicción de esta. Siempre van a haber historias, anécdotas, no sé, yo tengo un conocido que dice que en toda familia siempre hay una persona que perdió por el juego en algún momento algo, y uno siempre tiene como acceso a verlo. Y entonces esta es una adicción que se nota mucho, que se reconoce muy fácil, porque afecta a la parte económica de la persona. Pero si yo les hablo de adicción al sexo, normalmente como que no se ve, como así que adicto al sexo. ¿Listo? Uno no nota desde fuera ese tipo de adicciones,
pero la ninfomanía es adicción al sexo. Y si quieren, busquen información sobre esto. Las personas que son adictas a este tipo de comportamiento llegan a tener muchos inconvenientes en su vida familiar, emocional, personal, de amistades, porque esto afecta en muchas esferas. Lo mismo que la adicción al trabajo o la adicción a la comida, que son consideradas, no son consideradas en muchos momentos adicciones y se les pasa desapercibido porque es una persona que si está con una adicción al trabajo, dicen que es una persona que es muy dedicada, solamente muy dedicada. Pero eso llega, cuando uno ve los criterios para poder darle ese diagnóstico, llega a darse cuenta que eso afecta mucho. Pero como mi idea no es mostrarles cuáles son las adicciones como tal, sino la forma de prevención, entonces pasemos, adelantemos un poco más, a menos que alguien quiera decirme algo, que tenga algún comentario sobre lo que estamos hablando. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto, sobre las adicciones? ¿Conoce a alguien? ¿Ha visto, ha tenido contacto con una persona que tenga una adicción a lo que estamos nombrando? ¿Ok? Yo quiero preguntar algo. Claro. Cuando se dan adicciones, ¿es posible que esas adicciones sean heredadas, por ejemplo, de los papás, o es un patrón que obedece más bien a comportamientos individuales de cada persona? Pongámoslo así, o sea, no se ha comprobado que sea genéticamente heredable. No se ha comprobado, no, es muy difícil. Hay muchas personas, hay muchas teorías, los arquetipos que hablan sobre la parte de herencia sin el tema de la crianza. Pero el aprendizaje de una adicción sí se da muy comúnmente. ¿Por qué? Porque la adicción no se trata de hacerse daño a uno mismo. Uno lo ve así cuando ya ve a una persona adicta que está descontrolada esa adicción. Pero la adicción comienza como una acción placentera. Entonces, si yo he visto cómo, no sé, una adicción al tema, por ejemplo, vamos a hablar de las adicciones al tabaco, por ejemplo. Entonces yo vi que mi papá o mis tíos, mis familiares cercanos fumaron y siempre estaban reunidos y fumaban y yo tengo recuerdos de eso y todo y empiezo a fumar. No se me hace tan extraño como vivir en una familia donde está prohibido, donde se ve mal. No es tanto que sea herencia genética, sino que la crianza causa que la persona tenga una visión placentera sobre esa acción. Así se sepa que va a ser dañina en algún punto. Por eso es que se dan los hijos que son ludópatas también. Una persona ludópata puede llegar a tener hijos ludópatas. El alcoholismo también se ve, el manejo de drogas, el cannabis, cocaína, eso se ve, pero es más que todo la explicación de crianza, de ese tipo de explicación no se da tanto de manera genética. Bueno, continúo un poco y aquí voy a hablarles un poco del alcoholismo, que sería como la adicción química, digamos, lo más recurrente, menos reconocida, pero más recurrente. Y también vamos a hablar entonces de el tema del cannabis, por nombrar una que de alguna forma es ilegal en este momento. Vean que no todas las adicciones químicas son ilegales. Eso es como una idea que se tiene que está mal ejecutada, mal pensada. No todas son ilegales. Por ejemplo, ser alcohólico no es nada ilegal. Yo puedo consumir alcohol todas las veces que yo quiera, me lo venden en casi todos los lugares. Farmacias me venden alcohol, supermercados, donde yo quiera conseguirlo, lo puedo comprar sin ningún inconveniente. Igual que el tabaco. El tabaco lo puedo conseguir en cualquier lugar. Y de eso puede hablarse de una adicción química. ¿Por qué? Porque todas las adicciones químicas
producen un efecto químico en nuestro cerebro. Entonces, nosotros vemos que hay grupos creados, digámoslo así, comúnmente, que son grupos que ayudan al manejo de este tipo de adicciones. Pero es muy raro ver, no sé, que los cocainómanos, los que tienen adicción a la cocaína, vayan a un grupo donde se maneje ese tipo de cosas, lo creen y sea como bien visto asistir a uno de esos grupos. Eso no se ve. ¿Por qué? Porque la cocaína tiende a tener un tabú de la parte ilegal. ¿Podría haberlo? ¿Sería bueno? Sí, claro, sería bueno que existieran ese tipo de grupos. ¿Por qué? Porque se ha visto que el tema del alcoholismo se maneja muy bien por todo ese tema de grupos como Alcohólicos Anónimos. Hay uno que se llama Narcóticos Anónimos, que tiene que ver con pastillas. Todas las personas que son adictas a pastillas, a relajantes musculares, a pastillas desinflamatorias que generan algún tipo de placer. Todos los opioides, hay pastillas que son opioides. O sea, hay una gran cantidad de personas que por conseguir ese tipo de cosas de manera legal se vuelven adictas. Y por otro lado están todas las sustancias que llegan a no ser legales. ¿Alguien de aquí podría responder la pregunta de por qué esas sustancias no son legales? ¿Alguien podría decir una idea sobre eso? ¿Por qué la heroína, la cocaína, la marihuana? ¿Por qué ese tipo de drogas no son legales? Atentan contra la vida del ser humano. ¿Por qué lo dices de esa manera? ¿Por qué atentan? Porque si lo vemos desde una perspectiva lógica, eso deteriora tanto el cerebro, pulmones, sangre, órganos, Ok, entre otras. Por eso lo digo. pero, Entonces, pero esto, eso tiene que perdón, ver con su uso descontrolado. correcto, por eso es la adicción, ¿no? La adicción es el uso Exacto. descontrolado y desmesurado de una sustancia o de un objeto. Ya. Bien, eso es una buena respuesta. ¿Quién me podría dar otra opinión? ¿Quién tiene otra opinión? Profe, yo quería comentar algo sobre eso. Cuéntame. Yo creo que también lo prohíben por el mal uso que le dan, Sí, claro. porque por el mal uso que le dan los ciudadanos que lo cogen para hacer cosas malas, o sea, se Ok, embriagan para pelear, para estar robando, o se drogan para hacer cosas malas. ok. Esa sería otra. ¿Quién O- más? Otra podría ser la falta de, pues la falta en ese caso de que no saber controlar la droga, no Ok, saberla controlar y también cuando lo utilizan no van a tener un control sobre sí mismos, sobre su cuerpo, ni las acciones que hagan y pueda, como dijo un compañero, afectar su integridad y la de sí, los claro. demás, no solo la de ellos, sino la de los demás. Y Exacto. por eso tal vez no sea lo indicado y lo correcto, pues, que se permita el consumo y pues la comercialización de estas drogas. Ok, aquí nos dice Carlos Andrés, comentario, que el alcohol es súper dañino. Que bueno, yo que sé un poco de nutrición y lo que contiene y es legal, no defiendo las drogas, pero tampoco las tomo y el alcohol a la larga es dañino, claro que sí. Bueno, miren, las drogas como tal no nos hacen daño directamente, ¿listo? No nos hacen daño directamente. O sea, la cocaína como tal no mata a las personas. Todas las drogas que son ilegales son consideradas ilegales porque tienden a ser adictivas. O sea, la droga como tal no es dañina, es que tiende a ser adictiva. Disculpe. Está comprobado que, cuéntame. De igual forma, las pastillas, la medicina también es una droga. Sí, claro. Esa es esta de aquí, la que dice barbitúricos. Todo lo que son pastillas y todo está dentro de este tipo de adicción. Bueno, como les decía,
todas las drogas que no son legales porque atenten contra la vida directamente, sino que son sustancias que generan tal tipo de adicción que llegan a ser, o sea, se consideran biológicamente adictivas, no como el alcohol, que el alcohol puede ser recreativo y yo puedo tener un control muchísimo más manejable sobre ese tipo de sustancias, o como el tabaco, que no es directamente adictivo, sino que si lo consumo de manera desmesurada me produce un efecto químico a mí en mi cuerpo y por eso se vuelve una parte adictiva. Pero todas las que no son legales, lo que hacen es generar esa respuesta química muy rápido, de manera muy acelerada. Y por eso es que no son legales. No es porque nos maten, sino que se vuelven adictivas con mucha facilidad. Eso es algo que deben tener presente. Y bueno, como les decía, yo no quiero hacer énfasis en esto, sino en esta parte de aquí. ¿Cómo detectar una posible adicción? Les voy a hablar solamente de 6 síntomas. ¿Listo? El primero que salió, la parte de ver una persona que se vuelve irritable, que empieza a mostrar cierto malestar por no tener cierta secuencia en su vida. ¿Cómo así? Imagínense una persona que todos los días fuma marihuana en un parque y entonces todos los días quiere ir al parque a la misma hora para poder hacerlo todo. ¿Qué pasa si un día no puede? Empieza a mostrar siempre un malestar, se vuelve irritable, no quiere estar en el lugar. Pero si es algo que no puede evitar, entonces ya empieza a manejarse un estado de ánimo muy, de alguna manera resistente, muy agresivo en algunos momentos. Esa irritabilidad la genera el hecho de esperar hacer ese tipo de consumo y no tenerlo. Cuando ustedes noten que una persona todo el tiempo va al mismo lugar o va a ciertos lugares específicos y cuando no puede ir se vuelve irritable, es muy posible que esté manejando algún tipo de adicción. De igual manera con el tema de la ludopatía. No sé si ustedes conocen el tema de los bingos, que el bingo es un juego cualquiera y hay personas que van todos los días a bingo. Y ni siquiera por ganar, porque no están pensando en ganar dinero. Solamente el hecho de jugar, de estar ahí, de estar presente. El momento en que no pueden ir, el día que no pueden ir, en ese momento se vuelven irritables, está cierto malestar, se vuelven un poco agresivos, resistentes a cualquier tipo de estímulo y ese tipo de cosas ya entonces es como la forma de detectar que hay una posible adicción. Otra es un intenso deseo o necesidad imparable de consumir o realizar la actividad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, pongámoslo en el bingo nuevamente. Es una persona que nunca jugaba bingo y de repente empezó a ir y está muy interesado todo el tiempo en ir a bingo. Y le preguntan, ¿y qué quiere hacer? Ir a bingo. Y vamos a reunirnos en algún lugar. ¿Y por qué no nos reunimos en el bingo? Y vamos a hacer una reunión. Ah, pero me esperan que voy a estar en el bingo. Es como que tienen una necesidad de ir y no pueden parar en ningún momento. No es como decir, bueno, vamos a pensar en hacer otra cosa. No, ¿para qué vamos a pensar? Vamos siempre a hacer lo mismo. En ese tipo de momentos, cuando ustedes vean que una persona no tiene ningún otro plan, que siempre está mostrando pues el querer hacer lo mismo, eso es una posible adicción ahí en curso. También está el tema del descuido de las actividades habituales. Piénsenlo así. Si yo me drogo de alguna manera, voy a tener cierto tiempo en el que de alguna forma se puede decir que no estoy funcional como normalmente lo estoy. Este tipo de inconvenientes generan que yo descuide siempre algunas cosas. ¿Por qué? Porque consumo mi tiempo en eso. Yo tengo un interés, dejo de ir a ciertos lugares, de acompañarme de ciertas personas siempre por estar haciendo eso. Y eso nos lleva a
síntoma que está abajo a la derecha que nos dice que se inicia una concentración de las relaciones y actividades que generan interés a la persona. Ya no quiere andar con más nadie, ya no quiere ir a ningún otro lado, todo el tiempo quiere estar cerca de ese lugar, de esa acción, de esa sustancia. Hay muchas veces, o sea, cuando uno habla de detectar, no se sabe a qué se está dando la adicción, pero el hecho de que una persona deje todas sus relaciones, no sé, aisladas, para poder concentrarse solamente en una, de una manera específica, en momentos específicos, ya hay un patrón que se está siguiendo que puede considerarse una posible adicción. No sé si se dan cuenta que todos los síntomas, antes de ser físicos, son conductuales. Necesito que tengan eso presente, que las adicciones no se detectan por temas físicos en muchos lugares, en muchas personas. No se detectan por temas físicos, se detectan por temas conductuales, con quién anda, qué hace, cuándo lo hace, con qué frecuencia lo hace, en qué se pierde de la vista de todas las personas, en qué momento, siempre es el mismo momento, siempre es con la misma persona, empieza a dejar todas sus actividades que le generaban placer de alguna manera, las deja tiradas, ya no le interesa, le gustaba tocar algún instrumento, ya no lo toca, le gustaba jugar algún deporte, ya no lo juega. ¿Por qué? Por estar muy interesado de manera descontrolada sobre eso. Pero fíjense que todo es conductual. No estamos hablando de que no, le empezaron a salir ronchas, no estamos hablando de que las uñas se le colocaron de tal color, no, porque la droga no genera ese tipo de reacción primeramente. Lo primero que genera es un placer muy grande a nivel físico, pero que solamente lo percibe la persona y no tiene ninguna consecuencia física en principio. Después, cuando ya se da un descontrol total sobre eso, empieza a descuidarse tanto la salud que es posible que genere ese tipo de inconvenientes. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? No miren esto de manera física, sino más que todo conductual. Bien. Ya para cuando se detecta, porque esto es algo que quiero que tengan presente, cuando se detecta, entonces podemos hablar de maneras de intervención, pero también del acompañamiento o la prevención que puede llegar a tener una persona. Cada una de estas opciones tiene más información. ¿Listo? Aquí, como pueden ver, siempre hay más información. Por eso es que les voy a pasar esta presentación para que la puedan ver. Miren, no todas las personas se rodean de un círculo de apoyo primario. No todos tienen esa posibilidad. Está comprobado que el consumo de sustancia tiene mucho que ver con el contexto. Entre más hostil es el contexto, hay como una predisposición al tema del consumo de sustancias. Por eso no podemos hablar de si el contexto es hostil, muy posiblemente los núcleos, ya sea familiares o sociales, no están de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, si una persona llega a tener un consumo por otro tipo de sustancia, el núcleo familiar, social, podría hablarse hasta el núcleo laboral, podría ayudar en esa parte de prevención, en esa prevención de consumo que lo empieza a dejar. La familia, toda la parte social primaria, los amigos, los mejores amigos, personas que son cercanos, vecinos o mentores, pueden llegar a tener un impacto muy grande sobre eso. Pero hay que ser conscientes de que no siempre se da que ese núcleo está bien. Y por eso se busca otro tipo de manejo. Por ejemplo, todos los centros educativos tienen una forma de prevención. Nosotros desde Bienestar estamos realizando charlas, haciendo campañas,
este tipo de talleres. Normalmente en el manejo de Expo Bienestar para los estudiantes que son antiguos, siempre se da que salud o psicología tiene toda la parte del manejo de sustancias, de la prevención. En algunos momentos se hacen este tipo de campañas. Y además de todo, nosotros como psicólogos estamos disponibles para una persona que si ve que su contexto no está colaborando para poder tener un control de esa conducta, puede acercarse a nosotros en busca de ayuda. Nosotros brindamos una primera ayuda y podemos hacer remisiones, seguimiento, todo, pero siempre está el brindar la ayuda ahí disponible. También está la prevención en el tiempo libre. ¿Qué significa esto? Si se han dado cuenta que los parques de hace, si no estoy mal, hace poco, hace unos 3 años en adelante, hace unos 3 años para acá, sí, tienen CAIs. Antes no los tenían. Antes los CAI no estaban en los parques. Ahora se remodela el parque y normalmente se coloca un CAI ahí. Eso se hace con la finalidad de evitar que en ese tipo de lugares donde se maneja el ocio, el tiempo libre de niños, de adolescentes, de adultos, ahora con el tema de las máquinas de hacer ejercicio, hasta de personas mayores se ve con normalidad ahí, se hace todo el proceso de prevención. Se evita que eso sea un lugar de consumo. ¿Listo? Siempre se está dando comerciales sobre la prevención del consumo. Hay comerciales que, no sé, una persona que tenga 20 años, todos los que tienen más de 20 años saben cuáles son esos comerciales, uno se ríe, los dice, pero el hecho de que se recuerde el tema del comercial ya es una forma de prevención. Y por último, está la prevención en la comunidad. Eso no se ve mucho aquí, o no sé si alguna persona tenga un poco más de información sobre esto. No se ve mucho que haya como gestores sociales normalmente en los barrios. No se ve, sí se ve en algunos barrios, pero son barrios que ya se comprobó que hay un consumo de sustancias habitual. Entonces ahí se trata de colocar, porque son un foco. ¿Alguien tiene el micrófono acá? No sé si quiere hablar alguien, si quiere dar algún comentario. Okay, vamos a silenciarlos. Bien. Continúo. El tema de la prevención de la comunidad, como les digo, se ve en lugares donde son focos de ese tema de adicciones, de consumo. Entonces ahí hay gestores, pero no es que se vea en todos los barrios de manera común en la ciudad. Pero siempre está la posibilidad. En lugares donde hay foco de adicciones, donde se ve que se está dando ese tipo de conductas, ahí siempre va a haber un gestor de la comunidad. Entonces, si ven que hay siempre diferentes tipos de apoyo, de prevención, ya sea en la familia, en los núcleos, ya sea en los centros educativos, en el tiempo libre, en todo lo que tenga que ver con ocio, la publicidad, el gobierno, todo en ese momento aplica. Y por último, el tema de la prevención en la comunidad, que son personas que están haciendo campañas dentro de los barrios y todo eso. Y ya por último, me gustaría nombrarles el tema de la intervención. La intervención del manejo de el abuso de sustancias, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy estereotipado, por así decirlo. Como una persona tiene que ir a rehabilitación, todo el mundo dice eso en principio, tiene que ir a rehabilitación, como esos centros de rehabilitación, porque ahí es que se mejora y todo. Pero además de esos centros, siempre hay otro tipo de manejo. Por ejemplo, el manejo individual o psicológico. No sé si se han dado cuenta que la adicción no se trata de la sustancia como tal. No sé si lo dejé claro, entonces vamos a decirlo ahora frontal. No se trata de la sustancia como tal. ¿Por qué? Porque uno puede ser adicto a diferentes sustancias. No se trata de la sustancia. No se trata del juego como tal cuando es ludopatía o del internet, de las páginas en las que entra. No.
o en las redes sociales. No se trata de eso. Se trata de una conducta. O sea, la adicción se da a nivel conductual. Entonces, siempre es importante el manejo psicológico. Entonces, una de las primeras formas de intervención que se dio antes de generar esos centros de los que hablé era el manejo individual, era la parte psicológica. O sea, el manejo de por qué se está siendo adicto a cierta sustancia es por qué tienes esa conducta repetitiva. Antes de iniciar con la adicción química, ya que tu cerebro lo pide, de alguna manera tú decidías estar, se le dice a la persona. Se decide en primer momento ser adicto. Se decide. No, pero yo nunca querría hacerme el daño que me estoy haciendo. Claro que no, porque la consecuencia es distinta. Pero esa pregunta, ¿por qué se decidió hacer? Es muy importante. Esa es una de las cosas que más se maneja en la parte del manejo individual de intervención. Está la otra, que es la clínica, y es lo que yo lo que les comenté de los centros de rehabilitación. Pero en los centros de rehabilitación se maneja el manejo conductual, la parte de fármacos también, la desintoxicación, y también se maneja la parte psicológica, la parte individual. No es que yo llegué y a mí me dieron 2 charlas, me dieron 3 pastillas y listo. No, eso es un proceso que se maneja ahí, donde se va a manejar la parte de fármacos, de desintoxicación, la parte conductual como tal y también la parte psicológica. Y por último les quiero hablar de la parte de los fármacos. Hay ciertos tratamientos, no sé, como no... ciertos tratamientos, más que todo con barbitúricos, que ayudan a evitar ese tema del consumo. ¿Por qué? Porque el fármaco lo que va a hacer es luchar contra ese acostumbramiento del cerebro por tener ese consumo. Se maneja de esa manera. Todo lo que hace el fármaco es luchar contra ese proceso neuronal, químico, en el que se maneja toda la parte de la conducta de placentera como tal. Entonces se trabaja esa parte del fármaco, pero normalmente eso siempre va acompañado de la parte psicológica. Miren que la forma de detectar y la forma de intervenir se maneja más de la parte cognitiva y desde la parte conductual. No desde la parte química, no desde la parte física. Necesito que tengan eso presente para que cuando estén pensando o conozcan a alguien que tenga un tipo de adicción, cualquiera que sea, ya sea el cigarrillo, ya sea el chicle, ya sea el alcohol, alguna de esas sustancias de las que hablamos, ya sea el tema del internet, sepan que no se trabaja desde la parte biológica nada más, se trabaja más la parte conductual, se maneja más desde por qué se está haciendo, desde lo que se hace, qué te lleva a hacer ese tipo de conducta. ¿Listo? Eso sería, pues, básicamente el taller. No sé si alguien conoce algún otro modelo, otro manejo que se da sobre el tema de adicciones, si alguien tiene alguna pregunta también. Bueno, veo que somos 74 personas y vuelvo la misma propaganda. Toda persona que no esté inscrita, por favor, ingrese a este link que le voy a enviar para que pueda inscribirse. Si no se sabe qué es la inscripción, entonces no está inscrito. Listo, entonces por favor en el chat estoy aquí enviando el link para que puedan ingresar. Toda persona que no se haya inscrito, le pido por favor que se inscriba, porque esta es nuestra manera de confirmar la asistencia. Y también decirles que ahora que finalicemos, les voy a enviar un correo
con la presentación para que la puedan tener, puedan ingresar, puedan ver toda la información que está en las diferentes diapositivas que les mostraba. Y también va a estar ahí el tema de la calificación del taller. Por favor, califíquenlo si les gustó, si no les gustó, si les gustaría otra mecánica, cualquier cosa que puedan calificar y hacer recomendación, muy bien recibido. Profesora Carlota, ¿nos quería decir algo? Sí, quería pues decirte algo. Bueno, primero que me parece fenomenal este tema porque creo que es bastante apropiado para nuestros estudiantes, sobre todo porque a veces nosotros podemos tener una adicción y no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, al principio tú hablaste de algo que a lo mejor sería muy bueno de pronto tener un test o algo así que permitiera darse uno cuenta si tiene adicción al internet, porque creo que en estos tiempos en que nosotros todo lo queremos encontrar o resolver haciendo uso de internet, podemos caer en la trampa, por decirlo así, de volvernos un poco adictos a eso. Y te cuento Claro. algo, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, a mí antes me pasaba que el Facebook, uno dice, voy a revisar, voy a entrar al Facebook un ratico, como para mirar. Y cuando vas nuevamente a espabilar, ya se te pasó Hora y una media. hora o una hora y media, ¿cierto? Claro. Y yo llegué hace tiempo, yo dije, no puedo dejar que esto me controle y yo desinstalé la aplicación de mi celular porque de pronto como el celular es lo que uno tiene más a la mano. Sí, claro. Para contestar mensajes y todo. Entonces, a mí me parece muy importante que de pronto se pueda tener acceso a, no sé, responder unas preguntas o algo que Habría te que permita buscarlo. autoevaluarte. Claro que sí. Lo que sucede es que si uno piensa usar algún test que encuentra por ahí por internet, puede ser muy falso, muy básico, muy superficial. Ya para poder buscar un test, habría que revisar cuáles son los oficiales que están para poder promocionarlo, comprar el test para poder hacerlo público y todo. Entonces voy a colocar eso sobre la mesa ahora con mi área para poder tener ese tipo de test que no estaría de más. Ok, bueno, y lo segundo que pues a mí me parece, doctor, pues yo admiro mucho el trabajo que hacen desde Bienestar porque considero que están como muy pendientes también de las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, muy chévere que también por el chat puedas dejar como los contactos, porque de pronto después de esta charla, algún estudiante a lo mejor quisiera de pronto tener el espacio para hablar con alguno de los psicólogos o algo así, pienso yo. Entonces, como Claro una que sí. sugerencia. Les voy a dejar entonces mi correo. Nosotros hemos enviado correos a los estudiantes promocionando nuestros servicios. Por favor, no me hagan quedar mal y díganle a la profesora, sí, profe. No, a mí ya también me llegó. No, yo sé que Me sí. llegó el correo. Tengo una pregunta. Cuéntame, claro que sí. Ven acá en la cuestión de la inscripción, yo ingresé al enlace y nada más me pidió el número de documento y me dijo que ya estaba inscrito exitosamente. ¿Listo? ¿Eso era? Sí, claro que sí. Es así de Bueno, fácil. yo pensaba que era otra cuestión, cuestionario o algo, pero No, bueno. es solamente la inscripción. Todos los estudiantes solamente tienen que colocar el número de cédula. Listo, te agradezco, pues. Claro que sí. Bueno, como le decía la profe, nosotros hemos enviado siempre correos. Yo por lo menos ya tuve contacto con casi todas las personas de ingeniería, que es el programa que estoy a cargo, pero sé que mis compañeras también enviaron correos. Entonces, de igual forma, yo les dejo aquí en el chat, este es mi correo institucional. Está, psicólogo de bienestar institucional. Ese es mi correo. Cualquier cosa que ustedes sientan que necesitan cualquier tipo de asesoría con una persona profesional, pueden enviarme un correo a mí. Si tienen algún otro contacto de bienestar, también pueden usarlo y con mucho gusto nosotros vamos a estar ahí. No sé si alguien tiene una pregunta para terminar ya, que quiero que vayan a las clases, no quitarle más tiempo a los profesores.
¿No? Vale, no hay ningún inconveniente. Entonces, por favor, las personas que no se han inscrito, ahí está el link ya, ingresen, por favor inscríbanse las personas que no lo hayan hecho y en los próximos minutos van a recibir un correo con la información de la presentación como tal para que puedan ingresar y verla y poder, pues, no sé, navegar por la presentación que tiene mucha más información de la que se vio. Y también va a estar el link ya para poder hacer la calificación del taller. Listo, les agradezco muchísimo, muchísimo también a los docentes que me dieron el espacio. Por favor, vayan a su clase inmediatamente. Que tengan una excelente noche y ya tienen ahí el contacto de mi correo por cualquier información o cualquier solicitud que tengan con Bienestar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a usted, profe. Muchas gracias. A la orden. Vamos a dejar de compartir.